La política es una ciencia y quien ejerce esta ciencia es llamado político. Aristóteles decía que el hombre es un animal político y con esto quiso decir que el hombre es político por naturaleza. Así que por necesidad todos somos políticos, puesto que cualquiera decisión que se tome en una nación o un pueblo donde nosotros vivimos nos afecta de alguna forma. Es difícil, por no decir imposible, hacer vida en una comunidad sin ser afectados por las decisiones políticas de la misma. Por tal motivo, lo peor que podemos hacer como cristianos es ser indiferentes frente a los procesos políticos en los que vivimos. Vivimos quejándonos por no tener hombres y mujeres honestos en la administración del erario, pero ¿qué están haciendo los cristianos que tienen vocación política? El mundo necesita hombres y mujeres regenerados que se involucren en la política, en la vida política de los pueblos, para defender lo que es el patrimonio de todos. Si le dejamos el mundo a los malos, no nos podemos quejar que el mundo ande mal. Lo peor que pueden hacer los buenos es dejar que los malos gobiernen sin que ellos hagan nada para impedirlo. La iglesia es la gran reserva moral que existe en este mundo. Así que sin llegar a involucrar a la iglesia en los asuntos seculares, el cristiano tiene el deber de tomar parte en el desarrollo de la sociedad en que vive. Nosotros tenemos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que llegaron a ocupar cargos en la vida política de sus naciones o de otras naciones en donde Dios los puso, sin llegar a contaminarse. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de José, que llegó a ser gobernador de Egipto. Tenemos también el caso de Daniel, que fue consejero de la corte real en Babilonia, y de sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que también llegaron a ocupar puestos políticos importantes dentro de esa nación. Y podemos mencionar el caso de la reina Esther, que pudo salvar a su pueblo en cautiverio bajo el imperio persa. Podríamos encontrar muchos ejemplos más que demuestran la participación de las personas creyentes en la vida política del mundo. Es bueno saber que el principio fundamental de nuestro Señor Jesucristo con respecto a la relación del cristiano con los gobiernos de este mundo y con la política en sentido general es la idea de la separación de la iglesia y el Estado. Esto es lo que nosotros vemos en la famosa expresión de Jesús. Dice el Señor lo siguiente: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Marcos 12:17. Estas palabras del Señor Jesucristo en Marcos capítulo 12, versículo 17, dejan muy claro que la mayor y suprema lealtad del cristiano es para con Dios. Pero al mismo tiempo, el Señor en esta frase, en estas palabras, está estableciendo que el cristiano tiene deberes que cumplir relacionados con el orden político de la nación en que vive. El Señor Jesús también nos confirma con estas palabras de Marcos 12:17 que así como la iglesia ha sido ordenada por Dios, de la misma manera el Estado también ha sido ordenado por Dios, y que ambos son necesarios en este mundo, pero deben existir de manera separada. La iglesia debe enseñar los deberes de los ciudadanos para con el Estado, y el Estado debe brindar a la iglesia todas las garantías posibles para el libre ejercicio de su fe y de su práctica cristiana. El cristiano, entonces, sin ser afectado en su vida espiritual, sino más bien siendo él de influencia positiva en el mundo de la política, y mucho más si se tiene la convicción de poseer verdadera vocación o verdadero llamado de parte de Dios para ejercerla, el cristiano debe atender a los siguientes tres factores esenciales, atendiendo a lo que acabamos de decir. Primeramente, el cristiano no se puede abstraer
de la política. Así como el cristiano no se puede abstraer del mundo en que vive, de la misma forma no se puede separar del todo de los acontecimientos políticos que se dan en su entorno. El cristiano no es un ente separado de este mundo, aunque el cristiano no es de este mundo, dice la Biblia, porque es ciudadano celestial, quiere decir, su ciudadanía está en los cielos y esperamos una patria mejor, una patria celestial. El cristiano, sin embargo, está en este mundo y se ve obligado, por ende, a interactuar en él. Por eso repetimos, el cristiano no puede abstraerse del mundo en que vive. Es por ello que el Señor ora por nosotros, pidiendo al Padre lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. Sería muy bueno, sería muy fácil que pronto fuésemos quitados de este mundo y llevados a la presencia del Señor y dejar de sufrir en todos los problemas que se suscitan cada día en el mundo en que vivimos, pero estamos aquí y vamos a estar aquí por mucho tiempo, tal parece, así que tenemos que cumplir nuestro rol. El cristiano está llamado a participar en los asuntos políticos que le conciernen. Esto quiere decir que el cristiano tiene el deber de votar para participar de esa forma en las decisiones de elegir a los gobernantes y funcionarios del gobierno. El cristiano debe evitar, sin embargo, elegir de entre los candidatos a los menos malos. Fíjese, si no hay candidatos que puedan ser considerados confiables, el cristiano debe ejercer su voto nulo, indicando de esta manera que no está de acuerdo con ninguna de las opciones presentadas. Al mismo tiempo, este debe ser, en el caso de que ocurra eso, de que usted no encuentre a ningún candidato para votar por él, esto debe ser gran motivo de preocupación para usted, de manera que usted debe orar para que el Señor levante hombres y mujeres con principios cristianos que le inspiren a usted, que lo motiven a usted para elegirlos en los diferentes puestos del gobierno. Siguiendo esta misma idea, si como ciudadanos de este mundo no cumplimos con nuestro deber y con nuestro derecho de votar, entonces no tenemos razón de quejarnos por las personas que son elegidas. Al recordar nosotros las palabras del Señor Jesús de que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, nuestra participación política se hace entonces mucho más urgente. Las palabras del Señor Jesús en este sentido nos deben llamar a reflexión acerca de nuestro deber político. Fíjense lo que dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Sigue diciendo el Señor: no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto lo dijo el Señor como parte de su sermón de la montaña en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Participando directamente en la política no es la única forma como podemos influenciar al mundo de manera positiva, pero aquellos que tienen la vocación política no deberían rehuir esta responsabilidad. Ya basta de decir que la política es para personas que no tienen escrúpulos. Yo no creo eso. Creo que usted puede ser un buen político y mantenerse limpio, mantenerse puro dentro de ella. Número 2, el cristiano sabe que los gobiernos humanos son temporales. El cristiano espera la manifestación del reino de Dios en la persona de Jesucristo. Este es el reino que no tendrá fin, dice Lucas 1:33. Los hombres en la tierra hemos probado todos los tipos de gobiernos posibles y ninguno de ellos ha podido satisfacer las necesidades más profundas del ser humano.
Los pueblos de la tierra han probado el absolutismo de los grandes imperios y de las dinastías que han existido. Han probado las monarquías más severas. Han probado los regímenes ideológicos, tanto de izquierda como de derecha, con su respectiva representación comunista o democrática, como es el caso del día de hoy. Este mundo se ha tenido que debatir entre la vida y la muerte en múltiples ocasiones, tratando de liberarse de la furia de la esclavitud y de la barbarie de muchos gobernantes. Hemos sufrido el flagelo de dos grandes guerras mundiales y el planeta de esta manera se ha visto amenazado más de una vez con ser aniquilado por el odio, por la insensatez de políticos locos, podríamos llamarlos de esa manera. Pero aún así, y por causa de todo lo dicho anteriormente, los cristianos tenemos el deber de estar en el juego político mientras dure este orden humano, hasta que ocurra la maravillosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la humanidad se encuentre en el borde del abismo de la desesperanza política, aparecerá un personaje misterioso que menciona la Biblia, el Anticristo, que engañará a muchos ofreciendo la solución a todos los problemas de la tierra. Dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 12, ponga atención. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por esta razón, el cristiano, por todo lo que hemos leído en este pasaje de 2 Tesalonicenses, el cristiano debe actuar en la política sabiendo que ningún gobierno humano resolverá los problemas de este mundo de forma definitiva, sino que solamente Jesucristo, el verdadero gobernante, es la solución y la única esperanza que tiene este mundo. El cristiano, entonces, que se involucra en la política debe procurar que las personas a su alrededor busquen el señorío de Jesucristo en sus vidas. Sin el gobierno de Cristo en la vida de las personas, será cada vez más difícil poder ejercer la política en el mundo. Fíjense que la incredulidad y la falta de temor de Dios está generando, y es lo que ha generado y está generando y va a seguir generando, la descomposición social que deteriora cada vez más los estamentos en todas las esferas de los estados. Una sociedad compuesta de individuos depravados y degenerados no puede esperar buenos gobernantes, no puede parir buenos gobernantes. Pero nosotros sabemos que Dios tiene sus remanentes, por lo que nosotros entonces nos podemos dar cuenta en la Biblia. El gobierno humano como tal es visto por el Señor Jesucristo como una entidad puramente secular, mientras que la iglesia es su cuerpo y debe ser vista como algo separado del mundo para servirle solo a Él. O sea, la iglesia le debe lealtad suprema solo a Jesucristo, como dice la Biblia en Efesios 1, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, aunque tenemos la preocupación de que los cristianos cumplamos con nuestros deberes políticos, nosotros los cristianos en realidad, debemos esperar la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como nos dice Pablo en la carta a Tito, capítulo 2, versículo 13. Finalmente, el cristiano debe dar ejemplo de lo que es hacer verdadera política.
Con mucha tristeza nosotros escuchamos decir que el poder corrompe y que corrompe hasta al más alto. Pero creo que debemos sobreponernos a esta frase tan fatalista. Son precisamente los cristianos los llamados a demostrar que se puede cambiar el mal concepto que en el día de hoy se tiene de los políticos, principalmente en nuestros países latinoamericanos. Los políticos cristianos tienen la responsabilidad de enfrentar estos males. Los políticos cristianos tenemos o tienen la responsabilidad frente a sus electores de dar el ejemplo. Creo que ya basta de excusarnos detrás de justificaciones impías como esta que dice que para ser un político hay que ser mentiroso. Lo que nunca debe hacer el cristiano es involucrar la iglesia en asuntos políticos partidistas. Debemos ser abanderados de la separación de la iglesia y el Estado. Ni las iglesias, ni los concilios, ni las convenciones, ni las asociaciones de pastores deben ser utilizadas para asuntos políticos. Muchas desgracias ha traído a la humanidad el fanatismo religioso unido al poder político. Las más sangrientas guerras, precisamente, se han librado para mantener o por querer mantener grandes hegemonías apadrinadas por jerarquías eclesiásticas. O, al revés, jerarquías eclesiásticas apadrinadas por poderes políticos. El efecto dañino que ha provocado siempre a lo largo de la historia de la humanidad la unión de la religión y del Estado, de la Iglesia y el Estado, demuestra lo perjudicial que puede llegar a ser este híbrido. La existencia de los imperios de la tierra, como hemos visto, siempre ha estado matizada de la levadura religiosa, puesto que el monarca, o el rey, o el emperador, o el dictador, o el presidente, o el ministro de gobierno, cualquiera, como quiera que se le llame a la primera figura del Estado, la mayoría de las veces, esta persona ha reclamado el tratamiento de Dios de parte de los que son gobernados. Y los que son gobernados muchas veces son los que propician que estas personas se crean imprescindibles y únicas. Una de las fuertes razones por qué los cristianos fueron perseguidos a lo largo del Imperio Romano precisamente fue por su lealtad a Dios al negarse a rendir culto al César como si fuera Dios. Démosle gracias a Dios porque en nuestro país y en muchos países, en la mayoría de los países del mundo, se puede predicar el Evangelio de Jesucristo con toda libertad. Pero tengamos cuidado de darle a esas personas que están en la primera eminencia, puestos en eminencia sobre nosotros, el lugar que no les corresponde. Dios es el único que debe ser exaltado y honrado como Dios. Ningún hombre tiene esa prerrogativa. Como ciudadanos de este mundo, los cristianos estamos en el deber de ser buenos embajadores del reino celestial, asumiendo nuestro rol en los asuntos políticos y haciéndolo bien cuando nos toque para la gloria de Dios. Que Dios le bendiga.